Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta reunión de Servicio de Medicina Vascular. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy Fellow de Medicina Vascular. Y el día de hoy vamos a tocar este tema de úlceras de miembros inferiores desde un enfoque multidisciplinario. El objetivo de esta charla va a ser hacer un enfoque de las diferentes causas o etiologías de las úlceras en los miembros inferiores. Como vamos a ver, pues hay unas etiologías que son más frecuentes que otras que vamos a ver en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son otras y son muchas las causas de las úlceras en los miembros inferiores. Por lo tanto, el objetivo de esta charla será entonces hacer una aproximación como tal de tipo semiológica que nos permita entonces tener esos elementos clínicos a la hora de abordar las úlceras en miembros inferiores. En el objetivo de esta charla no está tocar como tal el tratamiento, porque como vamos a ver son muchas las patologías, entonces dependiendo de cada tipo de patología, pues será el tratamiento. Y entonces vamos a comenzar con una serie de casos clínicos que tal vez nos puedan orientar y nos puedan guiar y ver que son muchas las etiologías de las cuales nos podemos enfrentar a la hora de ver un paciente que tenga una úlcera en miembros inferiores. Y tenemos este primer caso clínico y se trata de una mujer de 84 años. Ella vive en Puerto Escondido, Córdoba, es viuda, tiene 8 hijos, ama de casa. La paciente, dentro de sus antecedentes principales, resalta una fibrilación auricular, y el motivo de consulta es que la paciente, y la enfermedad es que la paciente tiene una úlcera varicosa en la pierna derecha que ha perdurado a lo largo de 30 años, resistiendo a múltiples tratamientos. Inclusive ya se le había hecho una safenectomía sin resultados positivos. En el último año ya le habían administrado factores de crecimiento tampoco exitosos, y en el último año destaca algo muy importante, y es que la úlcera ha aumentado de tamaño, que le ha impedido tomar el apixaban para la fibrilación auricular, porque ha tenido episodios hemorrágicos en la úlcera. Ya fue evaluada por medicina vascular de manera extrainstitucional, de donde se presentó este caso, documentó una insuficiencia de safena menor, y al examinar la úlcera, notaba que era una úlcera muy extensa, de aproximadamente 30 por 20 centímetros, tiene una apariencia verrugosa, friable, con sangrado fácil, y hace sospechar de que posiblemente sea una úlcera de Marjolin. Entre los antecedentes, como lo dije, destaca la fibrilación auricular, pero es una paciente que también tiene hipertensión arterial, que tiene una enfermedad coronaria, y esto es el tratamiento que está tomando actual la paciente. Vemos que también está tomando diosmina, isperidina y otros medicamentos, y entre ellos el apixaban para su fibrilación auricular. Y aquí vemos entonces una imagen. Esta es la imagen de cómo se presenta entonces la úlcera en esta paciente, destacando que es una úlcera que se encuentra en los 2/3 medios de la cara medial de la pierna derecha. Es una úlcera que compromete el 50% de la circunferencia, tiene unos bordes lisos, un fondo eritematoso, necrótico, tiene unas zonas de estigma de sangrado en capa, algunas zonas, principalmente en la porción medial y lateral de la úlcera, y presenta como unos tumores exofíticos. Adicionalmente, esta extremidad está esclerótica y hay lipodermatoesclerosis. Llamativamente, al examen físico, la paciente también tenía una adenopatía inguinal de aproximadamente 3 por 2 centímetros móvil, que era semidula y dolorosa a la palpación. Y ahora vamos a ver cómo se termina el desarrollo de este caso clínico. Y tenemos este otro caso clínico. También tenemos entonces una paciente de unos 78 años, ella es natural de Medellín, soltera, sin hijos, una paciente que desde hace 2 años relata que sufrió una caída y le causó un hematoma en el tobillo derecho junto con linforrea y una pequeña úlcera, tratada durante 30 sesiones de curaciones, y a la que la úlcera cerró después de 1 año de curaciones en casa, apareció una en la pierna izquierda en el mismo lugar. Actualmente esa úlcera en pierna izquierda está abierta y presenta pequeñas úlceras en la piel. Esta paciente ha sido evaluada por dermatología, por medicina vascular, ya le realizaron una biopsia, que no se tienen los resultados, pero el informe preliminar parece como si fuera una úlcera
varicosa. Dentro de los antecedentes de esta paciente, algo muy importante, y es que destaca que la paciente tiene una hipertensión arterial que ha sido de difícil manejo. Y como vemos dentro de los medicamentos que toma la paciente actualmente para esta patología, pues destaca que está con espironolactona, cortalidona, carvedilol y valsartán. Entonces es algo importante a la hora de tener en cuenta la evaluación de esta úlcera de la paciente. Y aquí vemos entonces las imágenes, destacando entonces que la paciente pues en ninguna parte presentaba unas varices visibles, algunas escasas teleangiectasias. En el lado derecho pues tiene una hiperpigmentación medial y distal con unas pequeñas úlceras ya cicatrizadas, como lo vemos acá, y en el lado izquierdo la piel está como en mal estado, hiperpigmentada, algunas úlceras pequeñas que tienden a coalescer y algunas con unas costras pues hemáticas y ya cicatrizadas. Entonces, vamos a ver el desarrollo de estos dos casos, pero hablemos entonces de qué son las úlceras en los miembros inferiores. Es que como tal, la definición de una úlcera describe que hay una destrucción de la epidermis que puede extenderse hasta la dermis y puede inclusive alcanzar la grasa subcutánea en los tejidos más profundos. Esto es un problema creciente en todo el mundo y representa una importante carga para la atención sanitaria y para el paciente. Adicionalmente, tener en cuenta que las úlceras en los miembros inferiores abarcan muchas disciplinas de la medicina, desde las especialidades de atención primaria, la medicina interna, la medicina y la cirugía vascular, la cirugía plástica, las encargadas de las clínicas de heridas, la dermatología, ortopedia inclusive, entre otras especialidades, las cuales entonces podemos ver un gran número de pacientes que se pueden presentar con estas úlceras y específicamente aquí hablando de las úlceras de miembros inferiores. Pero hablemos un poco de la epidemiología de las úlceras en los miembros inferiores. Es que realmente esto afecta a 49 millones de personas en todo el mundo y el riesgo acumulado a lo largo de la vida de una persona de presentar una úlcera está entre el 1 al 1,8%. En los Estados Unidos la prevalencia puede llegar hasta el 2% solo en la población adulta, y en los Estados Unidos realmente el tratamiento de las heridas crónicas o las heridas que no cicatrizan a tiempo realmente tienen un costo muy, muy elevado para la salud pública. Entonces esto es algo muy importante a la hora de enfrentarnos, porque no es solo una condición clínica que deteriora la calidad del paciente, sino que representa un alto cargo económico para la salud pública. Inclusive tenemos algunos datos importantes, y es que a pesar de los cuidados que se le dan a las úlceras, el 25, inclusive hasta el 50% de las úlceras de las piernas y el 30% de las úlceras de los pies no se curan completamente hasta un periodo de unos 6 meses de tratamiento. Entonces, esto es algo importante, estos datos epidemiológicos a la hora de enfrentarnos a esta condición clínica. Ahora, cuando vemos el espectro de las úlceras en los miembros inferiores, realmente son una cantidad de patologías que se pueden presentar con las úlceras en miembros inferiores, desde unas más frecuentes, como lo vamos a desarrollar más adelante, que son las úlceras arteriales, las úlceras venosas, la neuropatía, y teniendo ya unas muy menos frecuentes, como son las tipos físicas, las infecciones, neoplasias, vasculopatías, vasculitis, el pioderma gangrenoso, esclerosis, esclerosis sistémica, los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, son una cantidad de patologías a la hora de que nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene una úlcera en miembros inferiores, siendo estas de acá arriba, las venosas, las arteriales y las neuropáticas, las más comunes de las cuales nos vamos a enfrentar. Y en el mundo entonces, algunos estudios han demostrado y visto cuál es la epidemiología de estas entidades. Este es tal vez uno de los estudios más grandes que se ha realizado acerca de la etiología de las úlceras crónicas en los miembros inferiores. Este es un estudio alemán en el cual se pidió un total de 100 profesionales de diferentes ramas de la medicina que rellenaron un cuestionario acerca del diagnóstico y la etiología de las úlceras que habían visto en los pacientes. Realmente entonces se
se valoraron 31.619 pacientes, siendo entonces la mayoría de los casos las úlceras venosas casi en un 50% de todos estos casos, seguido de las úlceras mixtas, tanto arterial como venosa, ya seguido, y la neuropática y arterial, perdón, seguido de las arteriales, y ya siguen unas causas como ya menos frecuentes. Vemos que en un 5% de esos casos fueron las vasculitis, seguido de factores exógenos. Esos factores exógenos, entiéndase por traumatismos, entiéndase por quemaduras, entiéndase por radioterapia. Ya siguen otros factores como el pioderma, las infecciones, ya sea metástasis o neoplasias en un 1%, y otros menos comunes como la calcifilaxis, los medicamentos y otras causas, inclusive hasta un 2.5% de toda esta población se quedaron causas desconocidas entonces de esa posible etiología. Algo muy importante a resaltar, y ya he mencionado algo al respecto, y es que cuando nos enfrentamos a las úlceras en los miembros inferiores, son unas etiologías, en la mayoría de los casos que vamos a tener, el 70% de las úlceras que vamos a ver en la pierna van a corresponder entonces a una enfermedad venosa, y el 20% de los casos van a ser de origen arterial. Entonces, cuando tenemos una úlcera en la pierna, en 90% de los casos van a ser entre una úlcera venosa o una úlcera arterial. Y cuando lo tenemos en los pies, el 85% va a ser una causa por neuropatía periférica, a menudo ya complicada con una enfermedad arterial periférica. Entonces, aquí vamos a tener la mayoría de los casos y estas etiologías. Entonces, vamos a hablar desde un enfoque de tipo semiológico. Hablemos primero entonces de estas primeras tres causas que son las más comunes, y tenemos entonces las úlceras venosas, que son tal vez las más comunes. Obviamente sabemos que estas son causadas por una insuficiencia venosa. La localización principal va a ser por encima de los malleolos medial o lateral, con una localización es más frecuente a nivel, a nivel lateral. Suele estar poco profunda, son bordes irregulares, un exudado que es fibrino amarillento, que está recubierta pues como tal el lecho de la herida. Vamos a encontrar otros hallazgos importantes, las telangiectasias, va a haber edema, va a haber varices, va a haber una coloración en la marrón. Vamos a ver otros signos semiológicos como los depósitos de hemosiderina, y vamos a encontrar la lipodermatoesclerosis. Entonces son datos semiológicos importantes a la hora de evaluarlas. Tenemos otro caso, ya son las úlceras arteriales. Estas pueden ser más distales en comparación a las úlceras venosas, con un compromiso entonces más en los pies o en las zonas de prominencia ósea, como tal en los talones, malleolos o como tal en la espinilla. Son de bordes bien delimitados, les da como un aspecto perforado y a menudo con un centro necrótico, y a diferencia de las úlceras venosas, suele ser muy dolorosas estas úlceras arteriales. Otros datos importantes a la hora de evaluar las úlceras arteriales es que vamos a tener claudicación intermitente, y cuando vamos a hacer entonces la evaluación y el examen físico de estos pacientes, pues va a haber una disminución como tal de la densidad capilar, va a haber una piel que es fina y brillante, va a haber una disminución o ausencia de los pulsos. También podemos encontrar un llenado capilar que es más lento. Podemos tener otros hallazgos como por ejemplo la prueba de Werger, que es una elevación prolongada de la pierna 45 grados, y esto va a producir una palidez entonces en la extremidad, y nos puede apoyar entonces de que nos estamos enfrentando a una úlcera de origen arterial. Tenemos otras causas como por ejemplo la úlcera neuropática. Esta úlcera neuropática es indolora, se encuentra como tal en los puntos de apoyo del pie y del talón. Tiene una forma más bien perforada y suele aparecer con un callo grueso alrededor de la úlcera. Está asociada a neuropatía diabética. Puede haber otros hallazgos semiológicos importantes como los dedos en garra, una artropatía de Charcot. Hay una disminución como tal de la sudoración en esa zona afectada. Podemos encontrar otros hallazgos dermatológicos como por ejemplo que los pies estén más secos o haya algo de dermatitis alrededor por este compromiso. Y
tenemos que los pacientes diabéticos tienen un 25% a lo largo de la vida de presentar este tipo de úlceras. Y tener en cuenta que no es solo la neuropatía diabética, si bien es la más común, hay otras causas de neuropatía que también podemos tener como causa de las úlceras neuropáticas. Tenemos, por ejemplo, en todos los trastornos de la médula, tenemos, por ejemplo, ataves dorsales en los pacientes de sífilis avanzada, el abuso de alcohol, las deficiencias nutricionales y algunas patologías autoinmunes con compromiso del sistema nervioso, se pueden presentar entonces con úlceras neuropáticas. Entonces, estas tres entidades son las más comunes cuando vamos a evaluar los pacientes que tienen úlceras en miembros inferiores. Es importante entonces diferenciarlas porque, como lo vimos, son la gran mayoría de las úlceras tanto en las piernas como en los pies, y es importante que sepamos diferenciarlas, teniendo en cuenta que las úlceras venosas, su etiología principal puede ser la insuficiencia venosa, puede ser un síndrome postrombótico, etcétera, etcétera, o pues una insuficiencia venosa pues primaria. Mientras que la arterial vamos a tener una historia de enfermedades de tipo cardiovascular, el tabaquismo, la lipidemia, la diabetes, tener claudicación, y la neuropatía diabética, pues obviamente la neuropática, sin dejar atrás las otras posibilidades que me pueden producir estas úlceras. Recordar entonces la ubicación, que esta es más sobre todo a nivel de los malleolos, sobre todo pues tener en cuenta que lo diferencia más de la arterial, que esta es más en puntos de progresión y puntas de los dedos, y este es más en los puntos de apoyo. También el dolor, entonces, vemos que las úlceras arteriales son las que realmente duelen, las neuropáticas no, las morfologías también tener en cuenta otros hallazgos importantes como la piel alrededor de estas úlceras. Esta podemos tener otros hallazgos de enfermedad venosa, mientras aquí podemos tener otros hallazgos como la piel atrófica brillante, el callo que se forma alrededor de la úlcera neuropática es importante, y tener en cuenta entonces pues que los diferentes estudios que ahora vamos a abordar un poco más en cuanto a solicitarlos. Si bien entonces estas son las entidades más comunes que producen úlceras en miembros inferiores, pues vamos a tener otro sinfín de patologías que son menos comunes, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar entonces los pacientes que tienen úlceras en miembros inferiores, sobre todo nosotros que constantemente estamos viendo pacientes que tienen úlceras en miembros inferiores. Entre ellas destacamos los pacientes que también pueden tener entonces úlceras derivadas de lesiones físicas. Y esas lesiones físicas pueden ser por muchas causas. Tenemos que los pacientes pueden ser por úlceras de presión, puede ser por radiación, puede ser iatrogénica, puede ser autoinfligida. Tener en cuenta que la mayoría de las veces de esas lesiones físicas, sobre todo las úlceras de presión, suelen aparecer en lugares donde se encuentran prominencias óseas en las extremidades inferiores, sobre todo, por ejemplo, en los talones. El aspecto como tal de la úlcera pues puede variar según la etiología de este tipo de lesión física. Sin embargo, se caracteriza por tener unas úlceras que son abiertas, que son poco profundas, que dejan al descubierto en ocasiones, y en casos más avanzados ya los tendones, los músculos o el hueso. Tener en cuenta también pueden tener algo muy importante, y es que esas úlceras traumáticas o estas úlceras por presión pueden tener unos periodos de cicatrización prolongado dependiendo de diferentes factores que tenga el paciente, la edad avanzada, el paciente que tenga otras comorbilidades como insuficiencia o enfermedad arterial periférica, e inclusive los grados de desnutrición también nos pueden entonces favorecer o no a la cicatrización de estas úlceras derivadas de lesiones físicas. Algo muy importante también, y lo que vemos en la clínica, y es que los pacientes también se pueden presentar con úlceras derivadas entonces de procesos de infecciones. Entre ellas podemos encontrar bacterianas, fúngicas, espiroquetas, protozoos, etcétera, etcétera. Y esto puede ser por una inoculación directa como tal de cualquiera de estos gérmenes, o por una diseminación sistémica. Puede ser
por estafilococo, estreptococo, infecciones bacterianas que pueden provocar entonces este tipo de ulceración. Adicionalmente, podemos encontrar infecciones por cualquier otro tipo de patógenos. Puede ser por micobacterias, pues puede ser encontrarse entonces gomas sifilíticas, fúngicas, protozoos como por ejemplo la leishmaniasis es una a tener en cuenta, sobre todo en nuestra población, que aquí en Colombia hay leishmaniasis. Y estas lesiones pueden darse en pacientes inmunocomprometidos, pero no exclusivamente en este tipo de población, pero es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Son muchas entonces las presentaciones clínicas, el estafilococo aureus, podemos tener unas características que pueden evolucionar hasta gangrena, celulitis, unas placas ulcerosas y necróticas. Tenemos también, por ejemplo, el ectima que puede producirse por el estreptococo piógenes, en ocasiones sobreinfectado también con estafilococo aureus, puede producir unas úlceras que son perforadas con una costra necrótica purulenta y un eritema circulante. También podemos tener el ectima gangrenoso causado por la Pseudomonas aeruginosa. Esta produce ya como una invasión bacteriana también con compromiso arterial y venoso, da un rápido desarrollo de las úlceras que son gangrenosas y que tienen, como vemos en las imágenes, unos centros necróticos. Entonces, también tenemos otras causas importantes de úlceras, sin olvidar entonces que las vasculitis, sobre todo las vasculitis de pequeño y mediano vaso, pues nos pueden presentar entonces con úlceras en miembros inferiores. Tener en cuenta que los hallazgos característicos en las vasculitis, pues podemos tener entonces también una púrpura palpable, puede tener un desarrollo de vesículas, de una bula, una necrótica que se puede ulcerar. Hay presencia, puede haber de nódulos subcutáneos, hay ulceración necrótica, hay púrpura retiforme, hay lívido racemosa que nos hacen pensar que el paciente por esa sintomatología puede tener una vasculitis. La etiología de esto pues puede ser mucha. Sabemos que la etiología de las vasculitis pueden ser primarias o secundarias. Sabemos que las secundarias pues tenemos las infecciones, medicamentos, otras enfermedades autoinmunes, inclusive la malignidad. Las primarias, la poliarteritis nodosa, y la granulomatosis con poliangelitis pueden ser causas entonces de estas úlceras que se presentan en vasculitis. Una entidad que a veces no tenemos en cuenta y que puede presentarse con úlceras en miembros inferiores y muy importantes por las características similares a una enfermedad venosa, puede ser la vasculopatía lividoide. Y esa se caracteriza al principio por tener unas úlceras que son muy dolorosas, que lo diferencian de la insuficiencia venosa. Es poco profunda y tarda en curarse, pero tiene unas características importantes. Suele ser bilateral, afecta la piel que rodea el tobillo, el dorso del pie, y curan y forman estas cicatrices generando como una atrofia blanca. En ocasiones podemos encontrar inclusive teleangiectasias también en esta vasculopatía lividoide. Entonces, algo muy importante a la hora de tener en cuenta cuando nos enfrentamos en estas úlceras que también tienen atrofia blanca, que pueden tener algunas teleangiectasias, pero que a la vez son muy dolorosas. Esta vasculopatía lividoide pues tiene una afección cutánea que afecta más a las mujeres jóvenes de una edad media. Hasta ahora pues no se ha establecido como tal una etiología, una causa importante con claridad por qué se produce esta vasculopatía lividoide, pero se ha establecido y se ha encontrado que pacientes que tienen algunos estados de hipercoagulabilidad son los más susceptibles entonces a la hora de presentar entonces esta vasculopatía lividoide, y es muy importante a la hora de tener en cuenta entonces en los pacientes que se presentan con este tipo de úlceras en miembros inferiores. También podemos tener la tromboangitis obliterante, la enfermedad de Wegener. Esta se ve más afectada pues con frecuencia las piernas que los brazos también se pueden ver comprometidos en esta entidad. Los pacientes pueden presentar síntomas isquémicos en las extremidades, inclusive entonces puede evolucionar hasta gangrena digitales o de la misma extremidad. Hay presencia de fenómeno de Raynaud, y algo muy importante es que esto es una vasculopatía inflamatoria que afecta a las arterias de mediano y pequeño vaso. Se caracteriza entonces por ser una enfermedad tromboclúsida de inflamación de los vasos, y la mayoría de los casos que vamos a encontrar son pacientes que son hombres jóvenes, que son fumadores en una edad media en la mayoría de los casos.
Entonces, esta es otra patología importante a la hora de tener en cuenta cuando enfrentamos entonces las úlceras en los miembros inferiores. Existen otros desórdenes oclusivos microvasculares que podemos encontrar en la literatura y que se pueden manifestar con úlceras en miembros inferiores. Podemos tener compromisos de trombopatías, como por ejemplo la trombocitopenia inducida por heparinas. Se puede comprometer entonces y formar úlceras, las neoplasias mieloproliferativas, las microangiopatías trombóticas. También podemos encontrar entonces aquellas úlceras derivadas de precipitaciones de frío, como por ejemplo la crioglobulinemia, los criofibrinogénemia. Tenemos también los embolismos y tener en cuenta que los embolismos, ya sea de oxalato, de émbolos de colesterol o inclusive mismo la endocarditis infecciosa, pueden generar entonces émbolos a las extremidades inferiores y esto manifestarse entonces con unas úlceras en esas extremidades. También tenemos etiologías de ese compromiso oclusivo microvascular en pacientes que tengan algún grado de coagulopatía. El uso de warfarina, por ejemplo, la púrpura fulminante, el síndrome antifosfolípido, inclusive la vasculopatía por cocaína levamisol, que en nuestro medio sabemos que es una causa que puede producir úlceras y que en nuestro medio hay muchos reportes, sobre todo en el Hospital San Vicente hay una corte grande de estos pacientes que se reportan entonces también con úlceras y que tenemos que tener en cuenta también entonces a la hora de los diagnósticos diferenciales. Y vamos a tener entonces otras causas reportadas en la literatura, tener en cuenta que la calcifilaxis, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que se presentan con lesiones en las extremidades, en las manos, ya sean los pies, que son úlceras necróticas muy dolorosas, en esos pacientes pues puede ser un diagnóstico diferencial y como vamos a ver ahora pues otros medicamentos como la hidroxiurea también se puede presentar entonces como una complicación presentar úlceras y en la literatura, pero no común en nuestro medio, algunas picaduras de araña pues también se puede presentar con úlceras en las extremidades. Entonces también tenemos otra causa de úlceras muy importante que tener en cuenta en nuestro medio que vemos y son los pacientes que tienen anemia de células falciformes. Estos pacientes, las úlceras se van a presentar hasta 10 años después entonces de que se le diagnostica como tal la enfermedad, más frecuente en los hombres. Las úlceras pueden desarrollarse de manera espontánea o inclusive en algunas ocasiones posterior a un traumatismo. Las localizaciones más típicas incluye el malleolo medial y lateral y la afección de tipo bilateral es más frecuente en esta población. Eh, el desarrollo de estas úlceras pues se puede ver dado entonces por ya sea por traumatismos, por el grado también de hemolis y de anemia que tenga el paciente, porque esto se cree que contribuye entonces al flujo sanguíneo a las extremidades y que se vea comprometido este flujo sanguíneo. Adicionalmente hay una disfunción endotelial, hay trombosis, hay inflamación y lo que vamos a encontrar entonces son unas úlceras redondas con bordes que son más bien levantados, hay una hiperpigmentación café, vamos a encontrar úlceras vecinas como vemos en este caso y son úlceras que realmente son muy difíciles de curar en esta población y que se ha estimado que hasta el 97% de los casos de un paciente que presenta úlceras con enfermedad, con anemia de células falciformes, tiene el riesgo de que recurran este tipo de úlcera. Una entidad también que tenemos que tener en cuenta es el pioderma gangrenoso, porque los podemos ver enfrentados muchas veces a esta entidad clínica. El pioderma gangrenoso, una dermatosis neutrofílica, es poco común y se presenta con un trastorno inflamatorio ulcerativo de la piel. Realmente, para que lo tengan en cuenta, que esto no es una patología ni infecciosa ni gangrenosa, pese a su nombre, y la presentación más común puede ser como unas pápulas o pústulas inflamatorias que progresan a una úlcera dolorosa con bordes que son socavados, violáceos, y el pioderma gangrenoso puede presentarse también con diferentes tipos de lesiones, ya sean ampollosas vegetativas, periostomales, extracutáneas, etcétera, etcétera, y tiene muchas presentaciones. Se puede presentar en el contexto de otros trastornos o enfermedades sistémicas subyacentes, sobre todo en pacientes que tengan trastornos hematológicos, artritis reumatoidea, puede presentarse entonces
con esta patología. La incidencia realmente se estima que es hasta de 3 a 10 casos por millón de personas año y pueden verse presentadas en individuos de cualquier edad, inclusive niños. Es más frecuente en adultos jóvenes de mediana edad, entre los 40 a 60 años, y puede afectar más a las mujeres. La presentación clínica realmente de esta entidad, como lo mencioné, tiene unas características, pero varía mucho dependiendo del subtipo clínico y puede tener aparición tanto de pápulas, pústulas, vesículas, nódulos, etcétera, etcétera, y tener algo muy importante y es que puede tener fenómeno de patergia. Este fenómeno de patergia describe entonces la producción entonces de una inducción, de una exacerbación donde se produce un sitio de traumatismo ya sea incidental o iatrogénico y que es característico entonces de estos pacientes que tienen el pioderma gangrenoso. Entonces la presentación clínica va a variar de estos diferentes subtipos que tiene el pioderma gangrenoso. Tenemos el tipo ulcerativo, el clásico, tal vez la mayoría de los casos, como vemos en las imágenes, puede ser pápulas, pústulas, vesículas dolorosas y que van a desarrollar entonces, se desarrollan después de un traumatismo. Las extremidades inferiores en este caso son los sitios más comunes donde se pueden ver afectadas de este tipo como tal clásico. Tenemos entonces el ampolloso, que es más atípico, que suele ser una variante superficial menos común. Se observa sobre todo en pacientes con trastornos hematológicos en los brazos, en los brazos y la cara son los sitios pues como tal más afectados. Aquí vamos a encontrar el desarrollo de unas ampollas inflamatorias como con un color azul grisáceo y esas ampollas se erosionan rápidamente dando lugar entonces a unas úlceras superficiales. También podemos tener el pioderma pustuloso, que ocurre más en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tienden a surgir durante las exacerbaciones de esta enfermedad inflamatoria intestinal y suelen desarrollar entonces como unas pústulas dolorosas rodeadas por eritema. También pueden encontrarse otros síntomas como fiebre y las artralgias. Y tenemos finalmente el tipo vegetativo que tiene una localización solitaria, superficial, que se presenta como un nódulo, una placa, una úlcera indolente, levemente dolorosa, tiene unos bordes socavados y a veces es purulenta. Puede aparecer en muchas partes, la cabeza, el cuello y el tronco son los sitios realmente pues como más comprometidos en este caso. Y tenemos ya establecido diferentes criterios diagnósticos para esta entidad, desde los criterios de SUD de 2004, que requiere descartar entonces todos los diagnósticos diferenciales que nos pueden dar una úlcera y requiere entonces dos criterios mayores y dos menores, resaltando los mayores la úlcera de progresión rápida, dolorosa, y excluyendo entonces otras causas y tener otros menores como la patergia, las enfermedades sistémicas, y en la histopatología encontrar una dermatitis neutrofílica estéril y que tiene una rápida respuesta al tratamiento. Más adelante se desarrollaron los criterios de Paracelsus del 2018. Estos básicamente son aprobados entonces para las úlceras de los miembros inferiores, donde tenemos entonces unos criterios mayores y menores, destacando entonces que sea de mayor de un curso progresivo, ausencia de otros diagnósticos diferenciales y las características de la úlcera, y en los menores pues el patergia, las características de la histopatología y resaltar también la mejoría entonces con el tratamiento médico. Y finalmente los consensos de Delphi, donde entonces el criterio mayor que vamos a encontrar para este diagnóstico es la biopsia con un infiltrado neutrofílico. Esta va a ser el criterio mayor. Ya los menores van a ser entonces las otras características, la patergia, los antecedentes de otras comorbilidades que se pueden presentar con el pioderma gangrenoso, y las otras características. Entonces, esto es otro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta en esos pacientes que se desarrollan con úlceras en las extremidades y sobre todo esas úlceras que desarrollan después de eventos traumáticos, que lo podemos ver que es una patología que no es tan frecuente,
pero que en la clínica las personas que estamos constantemente enfrentándonos a pacientes que tienen úlceras es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Existen otras condiciones clínicas que pueden presentarse con úlceras en las extremidades, como por ejemplo la paniculitis, entre ellas el eritema indurado, que suele más en mujeres jóvenes de edad media, aparta la parte inferior de las piernas y la parte posterior de la pantorrilla, suele ser en placas y nódulos subcutáneos. La biopsia que va a mostrar en estos casos un infiltrado celular inflamatorio mixto. Vamos a encontrar entonces que se describe también como un tuberculoma asociado a Mycobacterium tuberculosis y sin embargo también podemos encontrar que puede ser idiopático, inclusive producirse por otras infecciones, inclusive se ha descrito en la literatura este tema indurado producido por medicamentos. Otra causa también es la paniculitis pancreática. En los casos de los pacientes con pancreatitis se puede producir unos nódulos dolorosos subcutáneos que se desarrollan en las extremidades inferiores y en el tronco. Estos pueden dar un drenaje de un material que es como aceitoso y puede tener otros síntomas importantes. Además de los síntomas de la pancreatitis, pues va a haber artritis, va a haber fiebre y pueden presentarse inclusive ascitis y derrámenes pleurales. Y lo que vamos a encontrar en la histología es una inflamación septal y lobular, además de un diagnóstico de necrosis grasa. Y lo que vamos a encontrar, algo característico, son las células en fantasma. Existen otras causas de paniculitis no tan frecuentes en nuestro medio, que son, por ejemplo, los pacientes que tienen entonces deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esos pacientes también pueden desarrollar unos nódulos y unas placas eritematosas en los miembros inferiores que son dolorosas muy sensibles y que se pueden ulcerar. Otra de las etiologías que vamos a tener entre las úlceras en los miembros inferiores son la malignidad. Y este puede ser presentarse como tal como una neoplasia primaria en la extremidad o ser derivado de la malignización de una úlcera crónica. A menudo las úlceras no son identificadas de inmediato y pueden confundirse con otras causas de ulceración, como lo mismo que pueden ser muchos. Básicamente, el diagnóstico entonces de las úlceras por malignidad se trata de un hallazgo como tal histológico. Por eso hay unas recomendaciones importantes que ahora vamos a entrar más en detalle y es cuando biopsiar una úlcera. Entonces, en estos casos específicos de malignidad, cuando veamos que una úlcera aumenta de tamaño, no cicatriza, no mejora a pesar del tratamiento, son importantes y vamos a tener muchas causas y tipos de estas malignidades, entre esos camosas, basales, melanomas, leiomiosarcomas, que pueden tener entonces como causa. Esto es un estudio que se realizó entonces donde pretendían investigar las causas de neoplasias en los pacientes que tenían úlceras crónicas. En total se evaluaron entonces 866 pacientes que tenían úlceras crónicas en miembros inferiores que no cicatrizaban. Fue un periodo del 2008 a 2016. Eso fue en un hospital de Italia y lo que vemos es que la mayoría de las úlceras en este estudio fueron la mayoría de los casos de tipo vasculares, siendo las neoplasias un 7% de los casos en este estudio. Destacando aquí que la mayoría de los casos, entonces vamos a encontrar que de todas estas causas de úlceras derivadas de malignidad se presentaron en un 33 casos fueron células basales, seguidos escamosas, linfomas, crinos siringofibroadenomas y fibroadenomas y procarcinomas en menos porcentaje de causas como de úlceras neoplásicas. Otras causas importantes a la hora de tener en cuenta son los medicamentos, y es que ciertos medicamentos que se han correlacionado entonces con el desarrollo de úlceras en miembros inferiores. Entre ellos tenemos la warfarina, la heparina y la hidroxiurea. La warfarina, estados de hipercoagulabilidad que nos hacen entonces tener este riesgo de generar úlceras, sobre todo la deficiencia de proteína C, cuando no se hace realmente pues esos puentes con heparina, y podemos encontrar entonces esas úlceras que van a ser dolorosas, eritematosas y que se forman en sitios grasas. La heparina es derivada entonces
las úlceras que se presentan cuando desarrollen el contexto de la trombocitopenia inducida por heparinas, y esto nos va a generar entonces una oclusión vascular, y la hidroxiuria lo que va a producir entonces es un compromiso también vascular similar a la vasculopatía lividoide, y es un daño citológico inducido por medicamentos. Y tenemos otras causas importantes entonces de úlceras, como lo mencionábamos, pues tenemos las úlceras por presión, radiación y la facticia. Tener en cuenta que los pacientes que pues, se presentan entonces con esas úlceras facticias, pues vamos a encontrar datos epidemiológicos muy importantes, que vamos a encontrar unas formas geométricas o lineales que son realmente muy inusuales. Esos pacientes van a tener unos bordes bien definidos, van a ser por lo general irregulares. Vamos a encontrar que alrededor va a haber signos inflamatorios ausentes. Entonces, a la hora de tener en cuenta este tipo de úlceras, tenemos otras que son las úlceras de Martorell, que se presentan en el contexto de los pacientes que tienen hipertensión arterial, que no es muy controlada. Son unas úlceras que son muy dolorosas, suelen aparecer en la superficie anterolateral de las piernas, coloración violácea, negras, fondo necrótico, y esos pacientes pues lo que tienen es secundaria esa hipertensión elevada. La mayoría de los casos son mujeres en esos casos. Y vamos a tener otras causas infecciosas que pueden producir úlceras, como por ejemplo la lepra, la tuberculosis, el citomegalovirus o el herpes. Son otras condiciones clínicas que pueden presentarse entonces en los pacientes que pueden tener úlceras en miembros inferiores. En ocasiones como cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter, puede tener entonces úlceras en las extremidades inferiores, esto derivado de muchas condiciones clínicas. En ocasiones estos pacientes pueden tener inclusive insuficiencia venosa, que los puede llevar entonces a la presencia de úlceras en miembros inferiores. Otras causas como por ejemplo la necrobiosis lipoidídica, que en estos casos, estos pacientes lo que presentan son unas placas amarillentas, atróficas con telangiectasias, y que puede ulcerarse en las fases avanzadas. Y lo otro, pues son las formas de lupus cutáneo, que pueden presentarse entonces con úlceras en las extremidades, ya sean miembros inferiores, miembros superiores, o en cualquier parte también fotoexpuesta, y que puede entonces generar también úlceras en miembros inferiores. ¿Cómo vamos a hacer entonces la aproximación clínica de estos pacientes, ya teniendo como todo este contexto de tipo entonces semiológico? Es que realmente lo que debemos hacer es una historia clínica amplia, donde que nos va a ayudar entonces a establecer cuáles van a ser las principales causas de estas úlceras. Teniendo en cuenta todos estos aspectos semiológicos, podemos tener en cuenta otros aspectos importantes. Es que, por ejemplo, los antecedentes de trauma en el lugar de la úlcera, pues nos pueden llevar a pensar que el paciente puede tener una úlcera traumática, o que se empeoró con un trauma, pueda pensar que uno pueda tener entonces un pioderma gangrenoso. También las características del dolor, y es que las úlceras que son muy dolorosas se pueden presentar en el trastornos como por ejemplo de las úlceras arteriales, los trastornos microoclusivos, tener en cuenta ahí también la vasculopatía livedoide, las úlceras de Martorell, o por ejemplo el pioderma gangrenoso. El desarrollo rápido de las úlceras también nos hace pensar que puede ser algo infeccioso, un pioderma, por ejemplo, pueden desarrollarse de manera más rápida. Los antecedentes de trombosis o alguna coagulopatía nos hacen pensar que el paciente puede tener una insuficiencia venosa, una vasculopatía microvascular, una vasculopatía lividoide. Otras características a la historia clínica del examen físico es que si el paciente tiene una historia de una enfermedad autoinmune o una enfermedad hematológica, pues puede pensar que puede ser una vasculitis, puede ser un pioderma gangrenoso, puede ser una vasculopatía lividoide. Los medicamentos, como vimos, pueden
producir úlceras. Entonces, a la hora de tener en cuenta, existen otras enfermedades crónicas que el paciente pueda tener y que nos lleve a orientar que el paciente pueda tener cierta clase de patología, como por ejemplo si tiene aterosclerosis, si tiene una enfermedad inflamatoria, si tiene por ejemplo una artritis reumatoide, pancreatitis, etcétera, etcétera. Y el tabaquismo, pensar que el paciente pueda tener entonces una úlcera de tipo vascular, o pueda tener, en este caso específico en pacientes hombres jóvenes, una tromboangiitis obliterante. Otros estudios a solicitar en los pacientes que tengan el enfoque de una úlcera va a depender entonces de nuestra sospecha clínica, y básicamente lo que debemos hacer entonces es solicitar unos estudios basados entonces en qué creemos que cuál sea la etiología de nuestra úlcera, con el fin de hacer entonces un enfoque pertinente. Entonces vamos a tener estudios, pues obviamente hemograma, glicemia, perfil lipídico, función renal y pruebas hepáticas infecciosas dependiendo de la sospecha, radiografías o imágenes dependiendo entonces de si nuestra sospecha es una insuficiencia venosa, una insuficiencia arterial, otras condiciones clínicas, si la sospecha es una enfermedad autoinmune, una vasculitis, etcétera, etcétera, o si nos estamos enfrentando entonces a un paciente que tenga una infección, pues el cultivo será algo importante a la hora de solicitarlo para ver de qué germen estamos hablando. La biopsia entonces tal vez juega un papel necesario, pero no para la mayoría de las úlceras, porque como vemos la mayoría pues vamos a enfrentar unas causas que son más conocidas, y la biopsia se va a limitar entonces a aquellos casos que el diagnóstico de la úlcera sea incierto, o las úlceras que no mejoran con el tratamiento. El análisis histológico va a ser importante a la hora, si no tenemos claro que el paciente pueda tener una vasculitis o pueda tener una paniculitis, unas infecciones, unas malignidades. Inclusive, como vimos, algunos de los criterios diagnósticos que se utilizan para el pioderma gangrenoso utilizan entonces la biopsia, pese a que esto puede producir fenómeno de patergia, pero se le debe dar esta recomendación al paciente si asume o no ese riesgo, y tener en cuenta que esto nos puede entonces ayudar a tener el diagnóstico. Generalmente las biopsias entonces se hacen sobre el borde de la úlcera, a recomendarse una biopsia por punción que llegue hasta la grasa subcutánea, o una biopsia en cunea. La biopsia de púrpura o necrosis temprana puede favorecer a información que sea más valiosa, y tener en cuenta lo que mencioné, el riesgo entonces de alguna ulceración o complicación derivada del fenómeno de patergia en los pacientes que tengan pioderma gangrenoso, y en ocasiones tener en cuenta que si también hay sospecha, entonces este material que se toma en las biopsias, pues también tenerlo en cuenta para realizar cultivos. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones de los casos clínicos? Recordemos entonces nuestra paciente, la primera, que tenía una úlcera extensa que comprometía el 50% de la circunferencia de la extremidad, pero realmente se le tomó una biopsia a nuestra paciente. La biopsia demostró que la paciente tenía un carcinoma escamocelular invasor bien diferenciado. Adicionalmente tenía un compromiso bulky en los ganglios inguinofemorales derecho, ilíaco derecho, y lo que se tuvo que hacer con la paciente es realizarle una amputación de la extremidad. El segundo caso que tenemos de nuestra paciente, se sospechó inicialmente que podría tener una insuficiencia venosa. Sin embargo, el Doppler venoso de esta paciente era completamente normal, así como la pletismografía de nuestra paciente era completamente normal. ¿Qué podría tener nuestra paciente? Y nos lleva a pensar por las características entonces de la paciente, tener en cuenta que era una paciente también que tenía una hipertensión arterial no controlada, que tomaba muchos medicamentos. Podría uno pensar, ¿será que esta paciente pueda tener una úlcera de Martorell? O podría tener, por las características que vimos, la localización, la atrofia blanca y otras condiciones clínicas, ¿será que pueda tener una vasculopatía lividoide? Todavía no tenemos el caso, pero son las sospechas clínicas que puedan tener entonces alrededor de esta paciente. Como conclusiones importantes, las úlceras tenemos entonces que son multifactoriales, que sabemos entonces que la mayoría de los casos van a ser venosas en las piernas, y en las extremidades, y en la pierna y en el pie va a ser la mayoría de los casos entonces neuropática. En ocasiones vamos a encontrar una resistencia al tratamiento, inclusive hasta un 50% de los casos. El enfoque multidisciplinario va a ser esencial. Recordar que esto no es solo
de dermatología o de medicina vascular, sino que intervienen muchas especialidades en esto. Tener en cuenta que no solo se afecta la calidad de vida del paciente en varios ámbitos, sino que también esto genera un costo importante para el sistema de salud y que necesitamos obviamente hacer un estudio diagnóstico exhaustivo con el fin entonces de generar un diagnóstico oportuno, un diagnóstico claro, con el fin de hacer el tratamiento más efectivo, evitar las recurrencias y las complicaciones de las úlceras. Muchas gracias y eso era lo que tenía para el día de hoy. Gracias, Carlos Esteban. Muy completa la presentación. Yo quiero darle la palabra al grupo de dermatología que está invitado y que amablemente nos está acompañando. Y quiero hacerles una pregunta de cómo, de cuándo me enredo yo con las úlceras de los pacientes. Eh, Generalmente un paciente con una úlcera varicosa, si se hace un manejo integral, paso por paso, debe dar una buena respuesta, ¿cierto? Entonces llega el paciente con una úlcera, uno le hace un duplex bien hecho, encuentra una insuficiencia, sea de safena, sea de perforantes o lo que sea, o de tributaria. Entonces uno corrige la hipertensión venosa, ¿cierto? Hace una ablación de estas venas de cualquier forma, generalmente endovascular, y posteriormente por el paciente en un tema de curaciones, eh, de compresión con vendajes de tracción corta. Y lo que uno normalmente ve es que el resultado de estos pacientes es supremamente bueno, ¿cierto? Si uno hace los pasos como son, en el orden que son, y el manejo integral, y pone al paciente que baja un poquito de peso y a que haga ejercicio, la mayoría de los pacientes van a responder adecuadamente y se van a curar o a mejorar notoriamente. Pero hay un subgrupo de pacientes que tienen una úlcera que parece una úlcera venosa y uno les hace a veces y puede tener algo leve o moderado de insuficiencia venosa y uno hace estos pasos y uno ve que el paciente no mejora o incluso empeora. Entonces ahí es donde se nos enreda la vida porque entonces empezamos a pensar si esto posiblemente no es una úlcera venosa porque esto antes está empeorando y una vez él viene y le manda una biopsia y antes queda peor porque la biopsia o es no concluyente o le dice a uno que es una úlcera por estasis, pero uno está seguro que no hay insuficiencia venosa. Entonces, ¿cómo abordar este tipo de casos que por lo menos en mi consulta me ha pasado con alguna frecuencia? Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Carlos, la presentación bastante buena, pues parecía prácticamente uno de nuestros seminarios de dermatología. Muy bueno todo el abordaje del enfoque de úlceras. Realmente las úlceras en los hospitales de alto nivel se llevan un costo muy grande. Eso lo tienen incluso reportado en instituciones en Estados Unidos. Todos sabemos la dificultad que hay a la hora de valorar y de hacer el diagnóstico, que son dentro del hospital se requieren trabajos multidisciplinarios, ayudas diagnósticas sofisticadas, tiempos de espera de los resultados. En fin, terminan gastando un presupuesto muy alto y realmente ya los que vemos en el cuarto nivel son siempre úlceras de alto riesgo que ponen en riesgo la extremidad. Entonces, como lo concluyó el doctor Carlos, el enfoque multidisciplinario pues es bien importante. Pues desde nuestro punto de vista, cuando una úlcera venosa no se comporta de manera típica, como lo mencionó el doctor Juan Carlos, pues puede tener otra cosa adicional. Si bien es la principal causa, puede tener una sobreinfección, esa es la principal causa, que no se cierren con los signos propios de la sobreinfección que todos lo sabemos detectar, más edema, más dolor y en ocasiones la secreción o las costras mielicéricas. Otra de las causas de que no cierre es que sea una úlcera mixta. Veo en mi experiencia que cuando hay polineuropatía adicionada o neuropatía, porque hay alguna otra enfermedad, por ejemplo, claro, la diabetes, pues la úlcera es mucho más demorada en cerrar y no se comporta de la manera en que uno espera con los tratamientos adecuados. Entonces ahí también tendríamos que echar mano de otras herramientas como la electromiografía para hacer estos diagnósticos y caracterizar estas neuropatías periféricas asociadas. Y la otra causa, la transformación a cáncer de piel del carcinoma escamocelular, como vimos en el primer paciente. Pues esto es una consecuencia de úlceras crónicas de cualquier origen, por supuesto las venosas al ser las más importantes,
son las que más vemos, pero la piel en su intento de cerrar de manera ordenada, en algún momento se equivoca y en algún momento es cuando las defensas del paciente ya no dan más, cuando la edad también disminuye las defensas del sistema inmunológico y es ahí donde se desarrollan los escamos celulares. Y también presenta unas características clínicas un poco más diferentes a las tradicionales de las venosas, como tumoraciones, nodulaciones, secreción, el olor es un signo de alarma muy importante en la transformación de cáncer, la transformación a cáncer, el sangrado activo y el dolor. Como lo presentó pues la primera paciente que mostraron, que miren que la úlcera no era plana, sino que era exuberante, los nódulos eran sangrosos, húmedos y el olor llamaba bastante la atención, no sé si lo mencionó el doctor Carlos, pero era muy llamativo ese signo. Entonces, sí, si el trabajo de la úlcera venosa, que también hay que advertirlo al paciente, a veces la úlcera venosa se comporta así, se cierra años, vuelve y se abre, meses, vuelve y se cierra, ese comportamiento a veces de la insuficiencia venosa que no se puede controlar porque también el tiempo pasa y las venas vuelven y sufren con el paso del tiempo, si bien con el tratamiento adecuado ya se cierran. Ya lo mencionó pues muy bien el doctor Juan Carlos. Entonces, esos son como los signos del alarma. Con respecto a las biopsias, uno quisiera que la biopsia le ayudara bastante, ustedes y nosotros sí que quisiéramos, pero las biopsias en úlceras a veces no tenemos muy buena correlación. Uno, porque desde el punto de vista médico, el dermatólogo o el médico que la vaya a tomar debe elegir muy apropiadamente el sitio, ¿sí? Debe elegir varias muestras y debe tomarse de una técnica adecuada. O sea, desde el momento de la presunción diagnóstica, es decir, si yo sospecho que es una vasculitis, pues necesito una lesión de 48 horas en púrpura, ya no tanto la úlcera, ¿sí? Si tomo la úlcera, puede que ya no encuentre los signos. Entonces, propiamente, del que vaya a ejecutar la biopsia, hay una primera posibilidad de error. Segundo, que a veces es tanta la inflamación, que la inflamación oculta o la vasculitis o el otro fenómeno trombótico que esté ocurriendo, y a veces no se puede observar lo que queremos, entonces muchas veces terminamos repitiendo biopsias de úlceras. Y muchas úlceras tienen signos de insuficiencia venosa porque el patólogo observa hemosiderina y este es uno de los signos que más lo hace pensar de insuficiencia venosa, entonces el reporte, aunque sea otra enfermedad asociada, no dice, pero ¿por qué no se me cierra la úlcera venosa? Al tratar de buscar otra causa y al encontrar la hemosiderina, pues podría haber una confusión diagnóstica y reportar simplemente como insuficiencia venosa. Y yo veo que la hemosiderina podría estar presente incluso en algunos métodos fisiopatogénicos diferentes y podría haber alguna confusión. Entonces, es decir, las biopsias deben ser muy bien tomadas y son yo creo que muy indispensables. En úlceras venosas no, el diagnóstico es clínico. Es decir, en la gran mayoría no las necesitamos. Pero en vasculitis, sí, en pioderma venoso pueden ayudar. A veces es tan evidente también el pioderma que no lo necesitamos. En calcifilaxis pueden ayudar, aunque el síndrome en general sistémico es tan llamativo y con tantos signos que uno también se pega de otros signos clínicos para hacerlo, porque a veces no se encuentra tampoco la arteria calcificada. Y en cáncer, ¿cierto? Esas son como las indicaciones propias en que uno quiere encontrar el diagnóstico en la biopsia. Lo demás puede ser ayuda útil y a veces no. Hay que utilizar también otras ayudas. Eh, ¿Qué más tenía como intervención? No, no sé si tienen alguna otra duda. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, no sé si el doctor Carlos quiere hacer algún otro comentario, Juan Carlos o alguno de los asistentes. No, supremamente clara la intervención, Andrés, muchas gracias, porque eso. Entonces, cuando uno hace ese abordaje que no le sano al paciente, entonces uno dice, bueno, estará sobreinfectado, tiene una voz, a ver cómo está el índice tobillo brazo, que la parte esté bien, arterial esté bien. Entonces, casi que si uno hizo todos los pasos adecuadamente, casi que uno está pensando que puede ser un pioderma gangrenoso, ¿cierto? Independiente de que tenga la biopsia o no. Entonces, a eso te quería preguntar, si el dermatólogo o el patólogo no está pensando, no está orientado a, está buscando un pioderma gangrenoso, ¿qué tan posible es que se pifie y que no encuentre el diagnóstico con la biopsia? No, las biopsias siempre deben ir acompañadas de unas 2 o 3 impresiones diagnósticas adecuadas, y si no, no nos sirven. El clínico siempre lleva la batuta ahí a la hora de tomar las biopsias.
De pronto en cáncer, que el patólogo ve algo evidentemente que es algo maligno, ¿cierto? Pero todas las otras inflamatorias necesitan una presencia diagnóstica adecuada. Muchas gracias. Luis Fernando tiene la mano levantada, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Yo soy médico general, estoy conectado aquí desde Bucaramanga, muchas gracias. La vez pasada participé en el caso clínico de foto con una úlcera por hidroxiurea, que es relativamente de las cosas que con frecuencia veo. La pregunta mía era si en el enfoque ya terapéutico, lo he aprendido yo de una dermatóloga española, la doctora Elena Conde. Ella dice que muchas úlceras, al tener el componente inflamatorio o edematoso, se favorecen en el proceso de cicatrización con la terapia compresiva, independientemente que no sea por insuficiencia venosa crónica o enfermedad venosa. ¿Qué opinión les merece este comentario? Yo sí, Juan Carlos, quiero complementar, Doctor, pero, disculpame, doctor, sí, Rafael. hágale, doctor. Yo lo escuché también en la doctora en algún evento de dermatología, hizo bastante énfasis en lo que es el movimiento de la extremidad, ¿cierto? En terapia física, rehabilitación física y, por supuesto, en compresión, ¿cierto? Así la teología no sea insuficiencia venosa. Esto de todas maneras perjudicaría de pronto las úlceras arteriales, pero las demás sí podrían beneficiarse, y ella lo tiene también bien documentado en varios de sus estudios. Justo iba en esa misma línea, doctora Gloria, muchas gracias. Sí, de hecho, cuando uno revisa el tema, nosotros que nos ha tocado, pues yo que ahora trabajo en una clínica de heridas y que vemos muchas heridas, siempre cuando revisa el tema sí hay evidencia, incluso muy puntual en patologías que producen mucha inflamación en los tejidos y hay evidencia con vendajes especiales de tracción corta que han demostrado que al disminuir la inflamación no solamente produce un efecto de acelerar la mejoría de la úlcera, sino que también ayudan con los síntomas, principalmente el dolor. Bien lo menciona la doctora, salvo en las úlceras arteriales, que si sabemos si el paciente tiene un índice tobillo-brazo de 0.6 o menos, estaría contraindicada la terapia, pero en otras, y puntualmente, por ejemplo, en patologías muy inflamatorias como el plasma gangrenoso, el manejo con compresión para disminuir la inflamación producto del edema y obviamente estos son procesos inflamatorios que aumentan la permeabilidad capilar, ayudarle de alguna manera a hacer el drenaje de ese proceso inflamatorio, mejora la evolución de ese tipo de úlceras. Andrea, yo tengo una pregunta de ese segundo caso que nos toca lo de Esteban, y es porque de vez en cuando nosotros nos llegan esos pacientes con estas úlceras por vasculopatía livedoide o por úlceras hipertensivas, eh, y para nosotros es supremamente difícil manejar eso. ¿Cómo es el manejo? Pues cuando está el diagnóstico, primero, ¿cómo se confirma este diagnóstico y cómo hacen ustedes el tratamiento de este tipo de úlceras? Ese segundo caso incluso es más difícil, así como ustedes lo mencionan, para nosotros también, pero clínicamente, si quiere poner las fotos, tenía muchas características de una vasculopatía livedoide o atrofia blanca, que el nombre pues mucho lo indica en la, en la, en la, en la manifestación en la semiología, porque las úlceras son pequeñas, extremadamente dolorosas, agrupadas, sobre una base que tiene como telangiectasias y deja una cicatriz blanquecina, mírenlas ahí. Son de las úlceras más dolorosas, seguramente ustedes también escuchan mucho esa queja que hay, y pues claro, si la fisiopatogenia es obstructiva por trastornos de coagulación, muchísimas enfermedades de base están asociadas, pero las más importantes las mencionó Carlos Esteban de los trastornos de coagulación. Entonces, una vez identificada la causa, cuando es posible, pues hay que corregirla, obviamente, y otras veces no. Esas úlceras, honestamente, son las que más nos ponen a sufrir de tratamiento, porque requieren tratamiento de dolor sofisticado, requieren algunos medicamentos. Nosotros tenemos a la mano la aspirina, ¿sí? La utilizamos, tiene indicación en esta. Inmunosupresores cuando están asociados a otras enfermedades autoinmunes, y en casos extremos hemos tenido que utilizar gamma globulina venosa, ¿cierto? Este
Esta es una de las enfermedades que más dificultad nos da. El diagnóstico se establece por biopsia, como pues el patólogo debe observar la hialinización de la capa de la ínfima arterial. Es decir, a veces se observa y a veces no. Entonces, bueno, pero el diagnóstico sí es, miren que ahí tiene, por eso se llama también atrofia blanca, va dejando unas secuelitas como muy blanquecinas de cada una de las heridas. Y como lo dije, la clave clínica del dolor es desproporcionado, las úlceras son pequeñitas, no son tan grandes, miren que son superficiales, pero el paciente pues relata mucho dolor. No sé ustedes qué más ayudas tengan aquí para eso, porque estos son los pacientes que a veces los exámenes de insuficiencia venosa, de todos los arteriales salen normales, pero hay que ver es más bien los exámenes de trastornos de coagulación. Sí, yo tengo dos comentarios. El primero es que recordar que dentro de los cambios de la hipodermoesclerosis de la enfermedad venosa, pues encontramos la atrofia blanca como una de esas manifestaciones. Entonces, un diagnóstico diferencial obviamente siempre necesario en el campo de nosotros y por lo que nos llegan muchos de estos pacientes es por insuficiencia venosa, ¿cierto? Entonces, descartada la insuficiencia venosa, yo sí he visto unas características y que incluso están descritas en la literatura, lo de la localización está muy claro, las características que la doctora mencionó, y estas lesiones empiezan como unas lesiones estrelladas y tienen la característica de que tienden a confluir y haciendo de esta manera generan lesiones un poco más grandes y obviamente son demasiado dolorosas. Lo otro que quería comentar de este caso, que es que a pesar de que han querido relacionarse con causas de condiciones protrombóticas, no está demostrado que el uso de anticoagulantes en estos pacientes pues ni cambia el pronóstico, ni cambia, ya lo han mencionado ustedes varias veces, es de muy difícil manejo para los pacientes por el dolor que causa la incapacidad a pesar de que sean lesiones tan pequeñas y de que las terapias no son tan efectivas. Yo también creería que más allá de la aspirina y de pronto tratar las causas de base cuando son tratables es un diagnóstico y un tratamiento bastante frustrante. María Paula tiene la mano levantada, adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta y es que, bueno, a lo largo de la charla, pues comentaron que básicamente cuando esas úlceras tienen como una etiología por un carcinoma, básicamente nos damos cuenta de eso ya cuando el paciente no mejora con el tratamiento, o sea, ya es un diagnóstico mucho más tardío. ¿Hay alguna estrategia que podamos implementar para hacer ese tipo de diagnósticos de manera más temprana y no dejar que evolucionen pues de una manera tan traumática? Por ejemplo, en el caso de esta paciente que le habían tenido que amputar la pierna. Pues una de las características que yo siempre tengo presente es una úlcera que no se cierre, que lleve más de 2 o 3 años, porque no es usual que una úlcera se demore más de 2 o 3 años en cerrarse. Si no se cierra, a pesar del trabajo comprometido, el internista, el vascular, el dermatólogo, es el primer signo de alarma. Esa úlcera debe tener unas biopsias, debe tener varias biopsias. Se empiezan a presentar nódulos, pápulas, exofísticas, o sea que ya no es úlcera, sino un tejido exuberante. Es todo lo contrario como en el comportamiento de una úlcera, porque solamente la pérdida de la epidermis, pero se empieza a presentar exuberación o sangrado o mal olor, como lo dije, también es otro signo de alarma. Entonces, uno, el tiempo de evolución largo, dos, la apariencia en pápulas y nódulos, el sangrado y el olor. Doctora, yo creo que es una pregunta muy buena porque esa paciente pues la vimos aquí nosotros y ese paciente nunca debía llegar hasta ese punto, ¿cierto? Esa es una úlcera de Marjorie que es una úlcera venosa muy crónica que nunca se le hizo un manejo adecuado, pues y evolucionó a malignización. Pero ahorita lo decíamos, si usted hace un abordaje integral y adecuado de una úlcera venosa, lo más probable es que la úlcera sane. Eh, yo me acuerdo de un doctor que ya murió, que era el doctor Pisano, que decía que la úlcera venosa es la enfermedad de las tres indiferencias. El paciente llega y le dice el médico la paciente que tiene que morir así, que no hay nada para hacerlo. Luego el sistema de salud también le da la espalda y por último el paciente se convence después de que para eso no hay nada, ¿cierto? Esta paciente, no crea que es por descuido de la paciente se cansó de consultar en el sitio de origen de ella a internistas, a vasculares, a todo el mundo, y
por ese tipo de cosas, nadie le hizo el tratamiento que se tenía que hacer, que era manejar la hipertensión venosa, ¿cierto? Manejar la insuficiencia venosa y luego ponerle un programa integral. Y por eso esto llegó hasta allá, pero este es un fracaso de la medicina de nosotros. Eso nunca debió haber pasado. Rafa, ¿vas a decir algo? Doctor, para una pregunta, ¿con qué frecuencia están viendo úlceras de origen medicamentoso con los actuales tratamientos biológicos para enfermedades reumáticas o enfermedades autoinmunes? Los anticuerpos humanizados o de otras variedades. Pues yo no he visto ninguna realmente, pues, por ese tipo de medicamentos. No sé si los profes. Andrea, yo no, tampoco, no sé si Andrea. Bueno, Sí, está todavía. listo, profe. Yo creo que Bueno.